Entonces hoy yo quiero que empecemos de una manera corta. ¿Por qué no me debo desesperar? Empecemos a mentalizarnos y a hacer una negación a esto. Me niego a desesperarme por esto que vamos a hablar primero. Amén. ¿Sabe? Porque todos vamos a tender a desesperarnos. En nuestra humanidad, todos vamos a tender a desesperarnos. Ya sea los problemas de la vida, la complejidad de las personas, del que está a tu lado, de tu pareja, de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, del hermano de la iglesia, del pastor, de lo que sea. La gente es compleja. Compleja. Muchos pensamientos, muchas opiniones, y recibe de todos lados. Y entonces después no define mucho su forma de ser, su forma de pensar, o no nos agrada. Simplemente hay complejidad en cada uno. Y esas cosas tienden a desesperarnos. E incluso la conciencia, cuando le hablo de un punto en la eternidad, nos trae conciencia de fragilidad o debilidad. Y eso nos tiende a desesperar. El sentido de competencia, de competir con las otras personas, nos tiende a desesperar. Así que hay desesperación, ¿cierto? Pero nosotros debemos enfocarnos entonces ahora en negarnos a un punto para pasar a otro, para alcanzar la victoria, para vencer los retos. Amén. Entonces empecemos con la desesperación que no debemos tener. Ponga el no. Ponga me niego. Amén. Primero, la desesperación por nuestra existencia humana. Esto es común, o es lo más común, porque es la existencia del ser. Es el yo, es el soy, es mi cuerpo, o sea, existes, eres, tócate, ya estás aquí, ¿verdad? Esa existencia nos preocupa, nos desespera. ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿qué acontece conmigo? En Mateo 6:25 dice la palabra: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni aun por vuestro cuerpo, por qué habéis de vestir. Dice la palabra en forma de pregunta: ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿no es la vida misma, tu identidad, más que un vestido? ¿Más que una ropa? ¿Más que una moda? ¿Acaso la moda o la ropa del momento o la mejor vestidura te va a ayudar a vencer un cáncer? ¿Acaso eso va a ocultar la debilidad de una persona cuando está enferma? O incluso la misma debilidad por una enfermedad va a permitir que el mejor alimento va a ocasionar no puedas comerlo, no te apetezca, no te provoque. Dice la palabra que la vida es mucho más que eso, que lo que comes o lo que vistes. ¿Saben? No, nos desesperamos. Tanto que comemos 3 veces al día. Otros 6, pero el estándar es 3 veces al día. Y eso es un estándar. Yo no voy a pretender cambiarlo o demonizarlo o satanizarlo. No. Hacer una religión de eso. A la gente le encanta hacer una religión de eso. Y ahora, como tienen las redes sociales para que le vean la cara, ya no tienen que pasar el filtro de la televisión, que era un filtro. Para que usted lo vieran en una imagen, en una pantalla, era un filtro de una cantidad de cosas. Y nosotros vivimos con la pastora Zoraida un fragmento de eso, porque tuvimos la oportunidad de producir un programa, de llevarlo adelante, de grabarlo allá atrás cuando eran las oficinas, y había que grabarlo en la madrugada y hacer una serie de procesos en sonido. Tenemos que grabarlo solos acá porque cualquier ruido se metía en la grabación. Y si a mí me tocó alguna vez hacer una cuña, me tranqué para decir 3 palabras, me trancaba. Yo decía: ¿Cómo tú fluyes ahí? ¿Cómo tú puedes hablar ahí frente a esa cámara? Era un filtro, eran muchos filtros para poder tu rostro transmitir una información. Hoy no. Hoy con las redes usted sale y arman una religión de cualquier cosa.
Y hay que comer carne cruda, y no comas huevo, y no comas aquello, y cómete lo otro, y vente para acá, y vente para allá, y tírate de cabeza. Y cada quien entonces... Pero la vida, iglesia, la vida es más lo que comes. Es mucho más de lo que tú comes. Entonces ahí usted rompe la religión. Si alguien quiere comer cochino, bueno, coma cochino. Yo no voy a decir que usted se vaya al infierno porque se comió una patica de cochino con frijoles. Pero tampoco te voy a decir que si tú te metes por aquí y tú comes esto, entonces que tú vas al cielo. Lo siento. La vida es más que eso. La vida es mucho más que eso. Porque si tú te vistes así o asado, el Espíritu Santo te va a llevar a qué es adecuado para el momento. Porque usted no puede venir al servicio en traje de baño, ¿cierto? O sea, es como irreverente, provocador, ofensivo venirse en un traje de baño para la iglesia. Ahora, un traje de baño en la playa cabe. No voy a entrar en cosas religiosas porque la vida es más que eso. Cuando usted vaya a la playa, yo tengo rato que no puedo ir, pero pidiéndole a Dios. O sea, no me afano por eso. No me quito el sueño, Dios mío, pero es que mi vida es la playa y quiero llevar el ministerio y ya en Margarita, en los malls, quiero predicar en los malls. O sea, y te afana por cosas de la vida. Dios nos está diciendo, tu existencia depende mucho más de eso. Amén. Entonces, dígale, no me voy a desesperar por lo que he de comer o por lo que he de vestir. Voy a trabajar por ello. No me voy a desesperar por eso. Amén. Recuerde que le estoy hablando desde la negación vamos a pasar a la exaltación. Negándome para exaltar en mi vida algo. Amén. Segundo punto, la preocupación por hacernos ricos. Es la preocupación del momento. Porque las redes nos permiten inventarnos cualquier cosa. Y el carro que esté estacionado ahí en cualquier lado, sea un Lamborghini, sea esto, el Lambo, y me tomo la foto en el Lambo y ya como que si el Lambo es mío. Y empieza la gente a que todos que tenemos que tener ese carro, todos, empieza un deseo banal por tener, por poseer, por hacerme rico. ¿Sabe? David le decía a Dios, Señor, no me hagas tan rico que yo me olvide de ti. Tampoco me hagas tan pobre que se me olvide y hasta mi alma desee maldecirte. Te lo estoy parafraseando, pero fíjese, hay momentos de tanta debilidad. Lo está hablando un rey, que podemos pensar hasta en maldecir a Dios. Así que yo no quiero que usted viva en pobreza. Y si yo no lo quiero, Dios menos lo quiere. Dios menos lo quiere, pero tenemos que ser equilibrados. Ir al centro. Ir a ese lugar donde, Señor, quiero alimentarme. Quiero vestir bien, porque no estoy diciendo que usted tiene que andar andrajoso. Quiero vivir bien. Pero que mi afán no sea el dinero. Que mi afán no sea hacer fortuna. Que mi afán no sea acumular. En Proverbios 23, 4 al 5 dice, no te afanes por hacerte rico. Dice, sé prudente y desiste. O sea, Dios sabe que a todos nos llega en algún momento ese afán. Y nos llama prudentes. O sea, el llamado a prudencia es a ser cuerdo, a ser sensato. O sea, el afanarse por hacerse rico es insensato. Y dice, desiste de eso. O sea, deja eso. Ven el equilibrio de mi paz, de mi palabra. Dice, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. Alicia lo decía, es el dueño de todas las cosas. Y Dios desde ese lugar nos está diciendo, todo eso que tú ves rico en la tierra, todas esas posesiones, ninguna te las traes hasta acá. Todo eso que estás acumulando, nada te lo traes hasta acá. Todo eso que dejas, no tienes control. ¿Sabe lo que es? Que usted trabaje y acumule y acumule y acumule y acumule y después se va y no tiene control de eso ni siquiera.
O sea, usted no puede mandar sobre eso. Ya usted se fue. Usted y yo nos fuimos. Veía un señor con mucho dinero hace 3, 4 días atrás, que lo he visto por años aquí en Puerto Ordaz. Y lo vi cuando sacó esa camioneta hace 30 años nueva. Y la tiene hoy, pero tiene mucho dinero. Los 4 cauchos son diferentes y están en la lona los 4. Sin aire, con el cigarro, andrajoso. Y yo digo, o sea, una cosa es andar bajo perfil, porque usted sienta que, bueno, tiene que no dar ostentosidad a los que quieren adueñarse de lo ajeno. Pero tampoco usted puede andar en miseria, es más, arriesgando la vida con unos cauchos en la lona. Yo digo, eso es vivir en miseria. Eso es ser alguien corto de disfrutar por lo que trabajas, por lo que haces, por lo que te esfuerzas. ¿Qué estás acumulando? ¿Para qué? ¿Para que vengan otros después? Lo derrochen, lo despilfarren. No, yo dejo mi testamento para que vengan los abogados y cambien el testamento y lo pongan como les dé la gana. No estoy diciendo que usted sea un derrochador y que no ahorre y que no piense en sus hijos. Pero no vive en miseria. Amén. La desesperación por buscar la propia gloria. Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, esto es tremendo, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. No podemos andar por la vida queriéndonos atribuir toda la sabiduría, todo el consejo. Gente que un minuto atrás le dieron ese consejo, ese ejemplo, y vienen al minuto siguiente a decir, pero es que eso es así, toda la vida ha sido esto, pensando llevarse la gloria, atribuirse. ¿Sabe? El fin de semana me reí mucho con 2 sobrinos, una sobrina, porque una se tira a la otra, y entonces se había abierto un zarcillo y ella decía, no, es que tienes que cuidarte eso porque te lo estaba explicando a las otras. Y salió la prima, la hermana menor, pero ¿qué vas a decir si 20 veces se te infectó? Atribuirse una gloria, o sea, mire, deje que Dios lo honre. Y si va a dar un consejo, délo con humildad. Mira, yo pasé por esto, 20 veces se me infectó, pero aquí está, sano, limpio, fuerte y exquisito, porque si no es oro, entonces se me infecta otra vez. A muchas les pasa, ¿verdad? No pretenda llevarse la gloria de otro. Mire, si yo me alimento del cielo con la palabra y recibo ejemplo, dirección y palabra de mis apóstoles, yo no puedo pretender llevarme la gloria acá de que es la revelación de aquí en el salón del momento. Es la revelación de la palabra y tengo revelación. Y tengo revelación porque si no, no estaría 12 años acá. Ya me habría frustrado, ya me habría cansado, ya me habría dejado vencer, porque ese es el problema, que nos dejamos vencer. Diga, yo soy más que vencedor. No te dejes vencer, ya Cristo pagó esa victoria por ti y por mí, amén. Entonces Juan 7:18 dice que el que quiere hablar por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió. Este ejemplo va ahora porque muchos quieren ser más sabios que Jesús y decir entonces que el evangelio es esto y esto y esto y esto, y Jesús dice todo lo contrario. Se los decía Jesús caminando aquí a todos los fariseos: ustedes que manejan la palabra, que tienen conocimiento, que no tienen ninguna revelación y más bien llevan la gente a ser sepulcros, gente muerta como ustedes. Es tremendo que el mismo Jesús nos diga eso, por querer llevarnos la gloria, porque la gente me dé la gloria a mí, y por no entonces hablar el mensaje de mi Padre, el mensaje de Jesús, el mensaje del Espíritu Santo. Amén.
No tergiversemos la palabra, no tergiversemos los principios. No pretendamos que la gente nos dé la gloria a nosotros. Sáquese eso. Eso le va a traer desesperación y frustración, porque al final usted no le va a poder cumplir. Yo no le voy a poder cumplir en todas sus necesidades. El hermano, el líder, el pastor, el ministro, el profeta, el apóstol no le va a poder cumplir en todas sus necesidades. Entonces deje de buscar llevarse la gloria. Y así no se mete en camisa de 11 varas, entonces después de tener que cumplir todas las necesidades de alguien, porque se va a frustrar y al final la gente te va a criticar. ¿Sí me explico? Amén. Entonces es una negación. Me niego a querer siempre llevarme la gloria. Y ojo, Dios te va a dar gloria, Dios te va a honrar, pero es negarme yo a desesperarme a estar buscando eso. Y eso entra en la desesperación, cuarto punto, por nuestra autoelevación. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener de sí mismo, sino que piense con cordura. Fíjese que aquel que quiere siempre verse mayor o se siente mayor, porque yo sé, le vas a decir algo, no, yo lo sé, y yo sé esto, yo sé aquello, y sacas cualquier tema, no, yo sé, y bueno, ¿qué hace que no estás en la presidencia, bro? Tú tienes que resolver, habla con los asesores, vete allá a presidencia y resuelve el país. Y es que yo sé, gente que tiene, y yo no digo que usted tiene que vivir ahora en el evangelio denigrándose, olvídese de eso. Si Cristo viene más bien a rescatar la imagen que Dios puso en nosotros, su imagen y semejanza. Pero esa imagen y semejanza no es altivez. Esa imagen y semejanza no es creerme más que los demás. Y ese es el punto, porque gente que se desespera por autoelevarse, por decir, bueno, yo tengo 20 años en el evangelio y tú llegaste hace una semana a la iglesia. Dime de esos 20 años cuáles son tus frutos. Dime de esos 20 años cuál es tu amor. Cuidemos que de esos 20 años no nos diga Jesús: apártate de mí porque no te conozco. Ese es el despertar del día a día. Eso es lo que tiene que estar nuestra alma desesperada, como lo decía Alicia en la ofrenda, por agradar a Jesús. Y no pensar siempre en autoelevarme y ver a los demás como chiripas, porque terminamos siendo nosotros la chiripa. No le quise decir cucaracha, no se lo estoy diciendo a usted, amén, pero sino que la chiripa es como más decente, se le ven menos los detalles, ¿no? Mi hijo: papá, pero es que esas bichas dan asco. Yo: hijo, bueno, a mí me dan asco también, pero es que las tengo que matar. Yo las mato y, bueno, alguien más que las recoja. Cumplí mi parte. Amén. Autoelevación. No tenga más alto concepto del que debe tener, sino piense de sí con cordura. Fíjese que el que tiende a autoelevarse, dice la palabra, que cae en locura o es loco. Por eso aquí hay tanta gente descocada, con la cabeza en mil cosas o en otros sitios, que caen en locura, pensando siempre en que tienen que ser mejores, en que ellos son mejores, en que es lo mejor. Caen en locura por no pensar de sí mismo cordura. Señor, yo me he preparado para este mensaje, pero necesito de tu Espíritu Santo para hablar esto. Señor, yo me he preparado para un matrimonio, pero necesito de tu dirección para yo hacerlo bien con mi esposa o hacerlo bien con mi esposo, llevar el matrimonio. Señor, yo agarré un curso de cómo cuidar al bebé desde el vientre, pero necesito tu dirección para saber cómo criar a este hijo, esta hija, estos morochos, que no me pesen tanto, que desde el vientre ya yo los alimente con esperanza, con fuerza
con buena alimentación, con disposición. Para eso se necesita fuerza, dirección. Y las madres lo saben. Es algo sobrenatural que pasa allí. Esa conexión no es solo sanguínea. Pero hay que hacerlo, hay que desearlo, hay que anhelarlo, y así es con todo. Dice Mateo 6:27 que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús estaba hablando allí de que por más que te prepares, por más que te capacites, por más que tengas la experiencia de los expertos, aún personal, y tomes todos los consejos, tú te afanas en eso y no creces. Ahora, cuando tú sueltas, cuando eres libre, cuando adoras en este lugar, cuando levantas tus manos, cuando dices: Señor, tengo años buscándote, tengo años leyendo tu palabra, tengo años escuchando esto, pero hoy me desespero. No por autoelevarme, por yo recibir algún elogio, sino por agradarte a ti. Porque tú me exaltes en medio de la debilidad, porque tú me ayudes a vencer, porque me ayudes a encontrar el camino. Mira, iglesia, algo cambia, algo pasa, y eso necesitamos entenderlo. Es allí donde me tengo que negar, porque Satanás siempre te va a llevar a que tú te autoeleves, a que usted se satisfaga personalmente para dejarte en esa gloria y no en la que Dios quiere darte o quiere darnos. Amén. Debemos renunciar a la desesperación por asegurar un futuro placentero en la tierra. Le hablé de un punto. Esta vida es un punto. Lucas 12, 19 al 21 dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. He trabajado. Reposa, bebe, regocíjate, alma mía. Disfruta, deleítate. Y Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjese lo que es ahora direccionar mi interés a ser rico para con Dios. No afanarme por la riqueza, sino ser rico para con Dios. El rico para con Dios es no darle rienda suelta a todos los gustos de mi alma. Bueno, ya he trabajado, por eso he trabajado yo. Y el fin de semana, los muchachos que pasen hambre, la mujer que se aguante, o el hombre, bueno, que limpie la casa, porque yo he trabajado por eso. Regocíjate ahora, alma, come, bebe, disfruta. Y Dios le cambia el nombre, le dice necio. Ya no le dice Juan o Petra, necio. No sabes que tu alma se ha pedido para esta noche. Usted se imagina, todo ese grupo le llegó la eternidad. Tú imaginas todo ese grupo que estaba en Israel en una tarde, noche de placer, de deleite, de música, de bebida, de disfrute, de la carne, y le llegaron escuadrones. Usted sabe la historia, usted sabe la noticia. A quitarles la vida, a arrebatarles el momento. Entonces no seamos afanados, porque en un instante esta vida como la conocemos se nos puede apagar. ¿Cómo la conocemos? De allí los fundamentos de la palabra a la eternidad. Dios me habla de gozo, de paz, de estar en su presencia, de un cuerpo glorificado. La Biblia habla mucho más después de esta vida, pero la que usted conoce es esta.
Por la que usted está seguro es esta, ¿cierto? Porque la está viviendo. Ella está ahí en carne y hueso, sobre sus pies. Entonces, en esta vida, no seamos necios. No obliguemos a Dios a cambiarnos el nombre. De Aquiles a necio. O de Juan a necio. O de Petra a necio. Cultivemos la riqueza del cielo en nuestro ser. Y neguémonos entonces a que solo sea una desesperación por vivir lo placentero de la tierra. Y no es que usted va a vivir mal, no es que usted no pueda hacer nada ahora, no es ese punto, pero no podemos vivir desesperados por esto. Juan 2:15 al 17 dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. La desesperación por lo material entra en ese lugar y no por lo eterno, que es lo que venimos hablando y lo que quiero que la iglesia se despierte hoy. Desde un principio, cuando pisé este púlpito, empecé a hablar de eternidad, que tenía que revelarse en nosotros esa eternidad, eso por lo que Dios nos llamó y nos creó desde el principio, no para estar un tiempito acá en la tierra, sino una eternidad con Él. Porque escúcheme, Dios no va a poner su imagen y semejanza en seres que van a perecer, en seres eternos como Él, porque Él es eterno. Amén. Y eso es lo que Cristo rescató. Ahora esa imagen, esa identidad tiene que estar en mí y yo tengo que prepararme para esa eternidad. Entonces no puedo vivir desesperado por lo material de acá o por lo que se mueve en el mundo. ¿Qué habla aquí de la palabra? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. O sea, yo no puedo perder el cielo por una mujer. O sea, tengo que desesperarme por no afanarme en esa relación infructuosa o en esa infidelidad o en ese deseo por el alcohol, por la droga. ¿Usted me está entendiendo? En ese deseo por ese hombre, por esa pareja. No, porque él es mi vida o ella es mi vida. El deseo de la carne, un momento, un instante, 5 minutos, 10 minutos. Usted va a perder, o usted y yo vamos a perder la eternidad. Por eso, eternidad, iglesia. Si se nos revela, entendemos, wow, Señor. De verdad que sé que es un sacrificio acá, pero vale el esfuerzo. No vale la pena, vale el esfuerzo. Los deseos de los ojos, todo lo que vemos y lo que hablaba de las redes, todo lo que ve lo desea, todo, ese es el mundo. Ese deseo de tener las cosas o aún de obsesionarnos por lo que tiene el otro o por lo que tienes el carro del momento o tienes la nevera llena y aún deseo más y más y más. Y nunca siembro en alguien, nunca le ayudo a alguien, nunca permito que alguien disfrute de algo de lo que mis ojos tienen, poseen o ven. No, todo es mío. Ese es el deseo del mundo. Y aún la vanagloria de la vida, porque al final todo esto es para exaltación personal. Dios nos está diciendo, o sea, niégate, porque nada de eso proviene de mí, sino del mundo. Eso es el espíritu que se mueve en el mundo, eso no proviene de mí. Dios nos está diciendo, esa actitud, esas formas, esas cosas, esos deseos no provienen de mí. O sea, esa no es mi imagen en ti. Amén. Y nos aclara que eso pasa. Todos esos deseos del minuto, de la persona del momento, de ese amante del momento, de esa amante del momento, de esa relación infructuosa del momento, de esos deseos del momento, todo eso pasa. Y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús le pudo decir a los discípulos o a todos los que estaban con él, el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada vez entiendo un poco más. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios es el que va a agradar tu corazón. ¿Sabes? Muchas veces hasta los hijos, que son, digamos, las personas que más amamos, al no hacer la voluntad de Dios, son los que más nos dañan o nos duele el corazón. Y Jesús lo decía, el que hace la voluntad de mi Padre.
esa es mi familia. No estaba negando la suya, estaba aclarando tu fe, tu posición, tu identidad tiene que ser con Dios. Para tú ser útil, para tú agradar a alguien, no es por el nexo de sangre, no es por el nexo de familiaridad, porque es esa palabra. A Jesús le es familiar el que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es como Él. Eres familiar a mí. Haces como yo, agradar o buscar agradar a mi Padre. Entonces, eres mi familia. Y vamos juntos a agradar el corazón de otras personas. Ahora, mucho mejor, bienaventurado el que su familia de sangre hace la voluntad de Dios. 3 veces feliz se dice la palabra, bienaventurado. Claro, porque tienes un hijo que amas mucho, una hija, un familiar, un esposo, un padre, pero que hace la voluntad de Dios, agrada doblemente tu corazón, sin duda. Entonces entendamos que ahí los lazos familiares se hacen más fuertes. Y no es solo por la sangre, no es solo por el tipo de sangre o por el nexo o porque vengo del vientre. No es solo eso, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entendemos entonces a qué debemos negarnos. Y usted va a repasar esos puntos. Debo negarme a desesperarme por la existencia humana, por hacerme rico, por buscar mi propia gloria, por tener un concepto siempre más elevado de mí que los demás, por estar desesperado en asegurar el futuro placentero acá en la tierra, que es corto, una desesperación por el espíritu o lo que opera en el mundo, por lo material y no por lo eterno. Yo quiero que entremos ahora por lo que debemos desesperarnos. Me niego a esto y obligo a mi alma, desde mi espíritu, a desesperarse. Escúcheme, no es que yo lo voy a obligar a usted. Usted y yo vamos a obligar nuestra alma, porque es que ningún otro lo puede obligar. O sea, yo no puedo obligar su vida. En la mía, yo tengo que entender que necesito negarme a algo y obligar, en un momento, obligar. Usted nunca obligó a su hijo a, vas a hacer ese deporte. Es que eso te va a mantener lejos de las drogas, del alcohol, de esto, del otro. Vas a hacer deporte. Y el muchacho le dijo 20 veces que no. No, es que no me interesa. Y después, a la vez 21, llegó y le encantó el deporte. Ya usted no tenía que obligar. Bueno, así es el alma. Desde su espíritu usted le va a negar todo lo que es fácil, porque irse por la carne es fácil. Alejarse de Jesús es fácil. Entrar en la vanagloria de la vida es fácil. Entrar en los deseos de la carne es fácil, porque su carne es débil. Entrar en el querer todos los días hacerse rico y trabajar para hacerme rico, millonario, para además, para que no depender de nadie y que nadie tenga, sino, y que no me estén pidiendo, porque yo trabajé por eso. Es fácil entrar en ese punto. Ahora, negarme a eso y obligar a mi alma, alma mía, alaba a Jehová. Primer punto por el cual debemos desesperarnos: por ver el cielo abierto y la gloria de Dios manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Isaías 64, del 1 al 4 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones a los enemigos de Dios. No se pelee con la gente, no se enfoque en el problema con la gente, no se enfoque en la discusión, no se enfoque en el conflicto. Vea que la gente que no hace la voluntad de Dios se hacen enemigos de Dios. Por ende, nosotros debemos clamar porque la gloria de Dios se manifieste, porque los cielos se abran. Si hay necesidad, Señor, en mi vida, y la hay necesidad económica, hay necesidad física, hay necesidad espiritual. Señor, tengo necesidad de todo esto, pero abre los cielos sobre mi vida.
Estoy desesperado porque tu presencia esté conmigo. Estoy desesperado porque tu poder se manifieste y se haga notorio ante tus enemigos, no los míos, ante las tinieblas, no ante lo que a lo que yo hice mal o no, porque tú me perdonaste por eso, ante las tinieblas que quieren dañarme. Usted está entendiendo la desesperación que tiene que haber en nosotros, porque los cielos se abran, porque Dios se haga notorio, porque su gloria se manifieste, porque la crisis te pase por debajo, no por encima y te arrolle, sino la crisis del momento, la gloria de Dios la está venciendo en mi vida y se está haciendo manifiesta. Amén. Tiene que haber una desesperación en nosotros, porque ese clamor llega al cielo. Dice, las naciones tiemblan ante tu presencia cuando la gloria de Dios se manifiesta. Aún la misma Venezuela entera va a caer a los pies del Padre. Es lo que va a mostrar, y ese deseo tiene que estar en nosotros desesperadamente. Señor, abre los cielos. Señor, abre los cielos. Señor, trae provisión, trae recursos. Tú eres el dueño de todo. Soy tu hijo, somos tu iglesia, somos tu casa, somos la novia de tu hijo. Es tremendo. Y eso abre las arcas, eso abre, eso permite que descienda, porque hay fe, porque hay convicción, porque hay compromiso, porque estás obligando tu alma a anhelar, a desear lo que es Dios, su esencia, y no lo que te puede dar o lo que nos puede dar. Amén. Dice, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por Él al que en Él espera. Tenemos que esperar eso. Aún lo que nuestros ojos no han visto, lo que nuestra mente no ha pensado, lo que nuestra boca ni siquiera ha hablado, es lo que la iglesia tiene que aprender a esperar de parte de Dios. Yo quiero que Dios me sorprenda. ¿Sabe? En medio de toda esta situación familiar, y sé que cada quien pasa la suya, yo quiero que Dios me sorprenda, que abra los cielos. Y no es para gloria del pastor, no es por el que dirán, es por ver su misericordia, porque los que estén alrededor reconozcan la gloria de Él. Amén. Debemos desesperarnos por tener, segundo punto, en nuestra vida la constante presencia del Espíritu Santo. Éxodo 33, 14 al 15. Dice, Él dijo, mi presencia irá contigo. O sea, Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entienda que usted y yo a Dios le tenemos que hablar por su palabra, por sus promesas, por sus principios. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que nos va a permitir hablarle a Dios como conviene. Dios le estaba diciendo a Moisés, mi presencia va contigo. Y Moisés en el paso siguiente le estaba recordando, Señor, recuérdate que me dijiste que ibas a ir con nosotros. Si tú no vas, yo no me muevo. O sea, el deseo que el Espíritu Santo esté conmigo y me enseñe a hablar con Dios por su palabra, no por mis pensamientos nada más, o no por lo que me pasó, o no por mis quejas, no por mi necesidad nada más, sino por tu palabra. Señor, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Padre. Yo lo creo y ahora lo hablo, lo declaro. No te lo exijo, te lo presento porque soy hijo tuyo y necesito tu presencia conmigo. Moisés podía irse con toda la riqueza que había conseguido y podía arrancar por ese desierto, o sea, le dieron.
Le dieron más de lo que merecían, de lo que habían trabajado, o sea, en dinero, en carruaje, en cosas. Señor, si tu presencia no va conmigo o no va con nosotros, no me saques de aquí. Lo sostuvo en el desierto. Todas esas riquezas iban a hacer nada en medio de un desierto. ¿Qué iba a hacer con el oro? ¿Se lo comía? Dios le dio alimento del cielo, sustento, maná, aún carne. ¿A quién le iba a comprar zapatos? Las sandalias no se le gastaban. ¿Dónde conseguía aguja o tela para nuevos vestidos? No se le gastaba la ropa. En la noche les daba fuego para que el frío del desierto, que es implacable, no los matara. Y el sol, que es inclemente en el día, no los fatigara. Ese es Dios con nosotros. Es ahí mi desesperación, que el Espíritu Santo esté conmigo. Espíritu Santo está conmigo. Espíritu Santo está con esta iglesia. Espíritu Santo permanece en mi matrimonio, permanece con mis hijos, permanece en mi vida. Espíritu Santo, enséñame a orar como conviene. Enséñame a hablar con mi Padre. Eres tú quien conoce hasta lo más íntimo de Dios. Espíritu Santo, pon el deseo en mí, el querer como el hacer. Pon el denuedo por buscar conocer la palabra, por sembrarla en el corazón, porque mi espíritu pueda crecer conforme a tu espíritu. Esa es mi desesperación. Gente que se desespera solo por cultivar el cuerpo físico y que los músculos crezcan, que las piernas se estilicen, que las batatas se engorden, que se definan todos los músculos. Y no está mal que usted cultive su cuerpo, que usted se prepare para vivir en salud, en fortaleza y poder agacharse a los 80 años y recoger un lápiz. Excelente. Pero ¿qué del cuerpo espiritual que venimos hablando? Mi espíritu, lo que Dios puso, ese espíritu en ti, para que tú y yo en nuestra alma podamos conectar con el mundo espiritual. ¿Lo estoy yo fortaleciendo? ¿Lo estoy yo preparando? Mire, para sacar brazos hay que hacer diario 50 flexiones. Es una repetición repetida, 50, pam, pam, pam. Bueno, en el mundo espiritual, para usted fortalecer su espíritu, tiene que entonces repetir 1 y 1000 veces la palabra de Dios. Oh, mi Señor, alma mía, hablándole en el espíritu: Señor, tú has prometido esto, tú has prometido esto, Padre, tú has prometido esto. Tú estableciste esto, Señor, tú tienes estos principios, tú tienes estos valores, Señor. Tú has puesto fuerza en mí, tú has puesto espíritu de valentía en mí, no de cobardía. Tú has puesto, Señor, hombría en mí. Iglesia, tienes que repetírselo a tu espíritu para que ese espíritu que está en ti se fortalezca y se conecte con la voluntad de Dios. Amén. Te estás preparando para una eternidad. No vas a llegar a la eternidad escueto ahí, cuálido, debilucho, con ese espíritu debilucho. No, nos estamos preparando acá. Amén. Iglesia, si te preparas para una prueba física y llegas fuerte, nos estamos preparando para la eternidad. Empieza a alimentar ese espíritu tuyo. Tienes un espíritu. Hay que echarle tape a este. Amén. Ahora puedo mover las manos y no el cuello. Si muevo el cuello, el micrófono se me... Y las manos... Moisés le habló con la palabra: Señor, si tu presencia no va conmigo. Pero había un deseo en esa palabra, ¿ok? El deseo de que Dios estuviera con él. Debemos desesperarnos, iglesia, tercer punto, por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y arruga, como lo dice la palabra en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué hace Dios? Le está presentando al Hijo una novia, no una cenicienta, no la que dejó la zapatilla tirada ahí atrás y salió corriendo, a una novia, una princesa, la iglesia.
No se sienta ofendido, varón. Es la iglesia, la novia de Cristo. Sí, porque yo le digo princesa y ya lo toma a pecho cualquier machista por ahí. No, el pastor nos mandó a ser princesa. No, no, no. No se equivoque. Es varón, es mujer. Represéntelo. Ahora, como iglesia somos la novia de Jesús. ¿Por qué la novia? Porque Dios la está preparando sin mancha, presentándosela gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, como dice en Efesios 5:27, ni cosa semejante, sino que es santa, santa y sin mancha. Resalta, sin mancha. En Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Qué poderoso. ¿Sabe lo que habla el alba? Es de un nuevo día, un amanecer. El amanecer habla de esperanza. La iglesia tiene que hablar de esperanza. En la iglesia la gente tiene que llegar y conseguir esperanza. Esperanza en su situación, esperanza en su problema, esperanza en su condición, esperanza por lo que esté pasando. La iglesia tiene que ser un lugar de esperanza. Y nosotros tenemos que desesperarnos por eso. Señor, porque la gente que venga a este lugar, incluyéndome, encuentra esperanza. Mire, hermano, no asuma nada de nadie. No asuma que el pastor viene todos los domingos con la unción y no, es que vino en una nube, ya no le vimos ni el carro. Vino en una nube. No lo asuma. Ponga en su corazón, disponga en su corazón: Señor, yo soy iglesia. Yo quiero transmitir esperanza. Cuando yo llego allá abajo y veo las caras de los hermanos, veo sonrisa, veo que me recibe alguien, veo que aún bajo el techo hay uno con un paraguas. ¡Wow! Gloria a Dios, Señor. Empiezas a recibir esperanza, porque es lo que hay en la casa. Cuando subo, cuando entro y está la adoración y está la gente y te abraza, hay esperanza. En un país difícil hay esperanza. En un lugar desolado hay esperanza. Amén. Dice hermosa, Cantares 6:10, hermosa como la luna. ¿Qué hace la luna? En las tinieblas, en la oscuridad. Hace 2 días había una luna espectacular que iba creciendo. Cada hora que la veía más grande. Así tiene que ser la iglesia, en medio de las tinieblas, ser luz. Y usted sabe cuánta tiniebla hay en las calles de nuestra ciudad. Tenemos que ser luz. Y no es el deseo de brillar, el deseo de reconocimiento. No es el deseo de que, mira, sí, que es Maranata, que tal, o que cual, o que es ese deseo de ser una guía a los pies de Cristo. ¿Sabe? La luna no tiene luz propia. Nosotros no tendremos luz si Jesús no está con nosotros. La luz verdadera, la luz de esperanza, la luz de guía, la luz de dirección, la luz de fortaleza es Cristo. Y la iglesia tiene que ser ese reflejo. En medio de las tinieblas, en medio de la noche, en medio de cualquier momento, aún dice, esclarecida como el sol. ¿Qué pasa cuando hay sol? Hay claridad. Oye, la iglesia tiene que ser un lugar de claridad, no de confusión. O sea, yo no puedo, como iglesia, tener una palabra, tener un principio, tener información, y todo es información, y la palabra del domingo y la palabra del martes, y hablamos de la serie y tal, y no hay transformación. No puede ser un lugar de confusión. No puedo hablar una cosa y decir otra. Y le pido a Dios muchas veces, porque en el camino podemos ser en la casa luz, o en la iglesia luz, y en el hogar nieblas. Y nos pasa a muchos, o pasa frecuente. ¿Sabe por qué? Por la misma familiaridad, o por la misma situación de que usted pasa todo el día con esa persona. Entonces ven sus facetas durante todo el día. Aquí se vino un ratico relajado, 1 hora y media, 2 horas, no, yo serví,
Ah, pero esa hermana es un amor, chico, en la iglesia. Pero claro, las otras 22 horas está en la casa. Entonces la familia ve todas las facetas. Entonces yo no quiero caer ni en juzgar a la persona, ni tampoco en justificarla, sino que seamos entendidos que necesitamos, Señor, que tú me ayudes a ser claro y aclarar a otros, a que mi conducta sea clara, sea sencilla. No rebuscar tanto la palabra y buscar 6 tipos de Biblia para un mismo pasaje, y le voy a llegar a la sala a mis hijos, no, porque Dios dice aquí, mira, ¿ves? Y lo dice así, y aquí lo dice así, y este entra con este, y bien cadenas, y el maestro de la palabra la está viviendo. Estamos siendo claros con eso. La gente está viendo realmente un reflejo. Mis hijos están viéndolo. Cuando mi hijo no lo ve, yo me analizo. Y no es que voy a entrar en condenación, Señor, pero es que ¿será que tú me llamaste o no? Sáquese eso. Dios lo llamó. Ahora, Señor, ¿será que estoy cumpliendo con lo que tú me llamaste o no? Y desde ese lugar entonces usted no se va a justificar, sino que se va a corregir. Se va a poner entonces los palitos, los puntos sobre la I y va a decir: Señor, tú me llamaste, yo quiero servirte, perdóname. Perdóname porque fui grosero, perdóname porque fui altanero, perdóname porque fui airado, perdóname porque fui X o Y. Y caminemos entonces en claridad, como lo dice la palabra, porque Dios nos está preparando como la novia de Jesús, no como la Cenicienta. Ya se lo dije. Usted se recuerda, ¿verdad?, lo que pasó con Cenicienta. Yo salió corriendo porque no estaba segura de sí misma. Entonces, confiemos en cómo Dios nos llamó, para qué nos llamó, y Él nos va a preparar. Amén. Finalmente, imponente como ejércitos en orden. Imponente como ejércitos en orden. Mire, usted ha visto esos ejércitos de Corea, de allá, de los chinos, que son miles. Diría en otro momento, son una parranda de gente. Y están todos, cuando se mueven de un lugar al otro, una coordinación, un orden, que eso impone. Como también ha visto ejércitos, en las redes se ve mucho. No voy a decir nombre, pero en las redes se ve mucho. ¿Y qué impone eso? Burla, sinvergüenzura, falta de preparación. Y no es porque sea bueno burlarse, es porque entendamos que la iglesia tiene que ser un lugar de orden. Quizá hay principios y estatutos en el lugar, y yo quiero pertenecer a ese ejército. Oye, yo debo ponerme bajo ese orden, bajo esos principios, bajo ese capitán, no dictador, capitán, bajo ese líder, no egocéntrico, ególatra, líder, no el que busca su propia gloria, líder, el que está hablando de Jesús, el que te está llevando a los pies de Cristo. Ahí todos estamos escuchando, ¿verdad? Ese es el verdadero líder. Pero también yo tengo que honrar a ese líder. Eso es un orden. ¿Por qué? Porque toda esa preparación nos lleva a ser un ejército que va en un mismo espíritu, y nos permite entonces ser como ese ejército numeroso de gente que va hacia la misma dirección y que trae una honra, que arropa un lugar, ¿sabe? Y le pido a Dios porque podamos vivirlo nuevamente, porque lo vivimos. Con el Evangelio Cambia lo vivimos. Y eso tiene que recuperarse en nosotros. Eso tiene que recuperarse en la iglesia. El que seamos ese ejército de salvación que va en el mismo espíritu a rescatar a la gente.
a llevar a la gente a los pies de Cristo, a predicar la palabra de amor y justicia para la vida de cada persona, a levantar, a restituir al necesitado, al oprimido. Ese es el ejército y esa tiene que ser la iglesia, bajo un orden, bajo un principio. Amén. Tiene que haber una desesperación en nosotros por la aparición de verdaderos apóstoles y profetas. ¿Sabe? Efesios 2:20 dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apostolado tiene que aprender a que son preparadores de pastores para iglesias. La iglesia es pastoreada por pastores. Debe el pastor entonces alimentar con la palabra de Dios a la iglesia. Y el apostolado no es para cualquiera. El apostolado es para gente que ha pasado por el fuego, gente que ha sido probada y aprobada, gente que tiene un corazón sincero y gente que está dispuesta a preparar a otros, a llamarlo, a buscarlo, a decirle, a enseñarle, a mostrarle. Pastores. ¿Por qué hay tantas iglesias en desorden ahí? Porque no tienen ni un solo apóstol como cobertura. O gente que de la nada sacan el título de apóstol. Yo lo siento. Yo no vine a criticar o a juzgar a nadie, pero los frutos, tiene que haber una visión. El profeta habla de visión. El profeta habla de un principio de a dónde vamos, hacia dónde vas, cuál es el propósito, cuál es el plan. El apóstol consolida y la iglesia camina en eso. Tiene que haber principios. Ey, escúcheme, y yo creo en el apostolado actual que puede haber sobre una persona. Es más, confío en el apostolado que está sobre los apóstoles de la casa o del ministerio. Creo que hay llamado apostólico todavía en este tiempo, porque hay gente que no lo cree. Hay iglesias que no lo creen, que los 12 apóstoles fueron los únicos. Hey, es el mismo Dios. Y si Dios trabajó en ese tiempo para formar un apostolado que preparara a una iglesia, ¿usted cree que hoy no lo va a hacer? Cuando hay más gente, cuando hay más información, cuando hay más comunicación, cuando hay menos barreras, menos fronteras. Porque en ese tiempo estaban aislados allá en el desierto. Hoy no hay fronteras. Usted lo sabe, por las redes no hay frontera. La comunicación global. ¿Usted cree que hoy, más que nunca o más que antes, Dios no va a preparar apóstoles que preparen a sus pastores? Lo va a hacer, lo va a llamar. Así que no caiga en confusiones de que no, el apostolado fue del pasado y ahora no. Olvídese de eso. Ahora, tiene que haber un llamado, tiene que haber un deseo, tiene que haber un compromiso de esa persona y por supuesto frutos. No es para cualquiera. Entonces eso no es un título que se saca de la bolsita de cereal. Ni siquiera de 2 años de ministerio. Yo lo siento. No, pero es que yo tengo 20 años pastoreando, yo puedo ser apóstol. Eso no va en los años que tengas de un llamado. Eso es algo que Dios te prepara ya desde el principio y te va formando para eso. Y en un momento te lo revela. Amén. Tiene que haber entonces una desesperación en la iglesia por un movimiento de ángeles. Escuche esto, operando a favor de la iglesia de Cristo. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La iglesia tiene que prepararse y anhelar y desear desde el principio de Jesús. Esto es fundamental. Sobre el Hijo del Hombre, dice la palabra. O sea, debemos desesperarnos, Señor, porque hay una manifestación de toda tu gloria, que tus ángeles, escucha, ese mundo espiritual que constantemente está en movimiento, porque hay ángeles, y así como la gente por las tinieblas tiene demonios asignados para atormentarte, y este está asignado para aquel. Bueno, escúcheme, hay más ángeles asignados para eso, para disipar esos demonios, para atar esos demonios, para sacar esos problemas. Ahora, todo fundamentado sobre Cristo. Cuando usted tiene la fe clara, absoluta,
de que el que pagó el precio por mí es Jesús, Dios puede desatar sus ángeles, escúcheme, sus ángeles para pelear toda batalla por usted, para debilitar todo enemigo por usted. Y es un principio que dice ángeles subiendo y bajando, ángeles subiendo y bajando, ejércitos. Jesús es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Esa posición, cuando yo estoy claro, yo no quiero que usted sea un idólatra de ángeles. Usted está claro de quién pagó el precio, de quién murió por cada uno de nosotros, de quién podía hacerlo, porque era en esta carne. No vino en un cuerpo angelical, no vino inmaculado. Jesús vino limpio, sí, sin manchas, y se mantuvo así. Él pagó el precio por mí. Ahora mi fe en Jesús me permite desear, Señor, que tus ángeles desciendan, que tus ángeles desciendan. Mire, si 2 ángeles pudieron destruir Sodoma y Gomorra, acabaron con 2 ciudades. Imagínense lo que hace el ejército celestial completo. Un ángel asignado para ti, ningún demonio te mantiene en pie. Ahora, si está Jesús, huyen, por supuesto, pero, o sea, es un equipo, no estamos solos. Es un ejército, no estamos solos. Yo quiero que te entienda que no estamos solos. Está Jesús con nosotros, sin duda. Es la base, el fundamento, la piedra angular, como lo dice la palabra. Pero ahí, sobre Él, hay un ejército. O sea, nunca estoy solo. Conmigo está el Espíritu Santo. Y hay ángeles asignados para guardarte, para guardar tu casa, para guardar tus posesiones. Amén. La iglesia tiene que desesperarse. Punto 6. Por poder de señales y milagros en la obra, en el día, en nuestra vida. Hechos 5, 11 al 16 dice: vino gran temor sobre toda la iglesia y los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjese, por mano de los apóstoles necesitan enseñar este principio, el principio de fe, para que el poder de Dios se manifieste. No sea solo palabras. Poder no de información, sino de transformación. Poder no de enfermedad, sino de sanidad. Yo estoy creyéndole a Dios, que lleguen los recursos, amén. Que alineó los médicos, amén. Que hay una fecha para operar a mi esposa específica, amén. Pero sigo deseando desesperadamente que su gloria se manifieste y ver una sanidad absoluta. Y usted tiene que desear eso del corazón, ese milagro. No es para ratificar el llamado pastoral, no es eso. Es porque la gloria de Dios se manifieste, porque el poder sobrenatural que estamos creyendo se manifieste. Y los ojos de todos esos médicos se sorprenderán. ¿Y le darán la gloria a quién? Al que se la quiera llevar, no, a Dios. Van a decir, realmente. Amén. La iglesia tiene que estar desesperada por esto, porque se manifiesten las señales, los milagros. ¿Por qué está ese deseo que el Espíritu Santo puso en la pastora y en mí? El pan de los hijos. De que haya un alimento, una semilla en nosotros, pero que tiene que manifestar en el pueblo de Dios sanidad y libertad. O sea, porque no podemos seguir en la misma opresión por 20 años, por 5 años, por 1 año siquiera, y yo siempre en el mismo pecado. Tienes que ser libre. La palabra te hace libre, pero tú y yo tenemos que pararnos desde la posición de hijos, porque eso es para los hijos, el ser libre. Ese es el pan de los hijos, ser libre, ser sano. Así que la enfermedad no te pertenece, o tú no le perteneces a ella. Yo estoy llamado por Dios y necesito, debo, quiero
tengo que pensar en que la sanidad ya está pagada por mí. Amén. Y eso tiene que manifestarse en nosotros. Tiene que haber esa desesperación. Si los recursos vienen para operarte o para hacer lo que sea, amén, gloria a Dios. O sea, no me voy a cerrar, no, Señor, si tú no haces el milagro sobrenatural, yo no voy entonces a hacer nada. Si abrió el quirófano, entre con confianza al quirófano. Si trajo los recursos, reciba los recursos. No empiece a decir, no, pero es que Dios me va a sanar. O sea, y la gente, Dios moviendo corazones para hacer un trato especial con alguien y sembrar en ti, y tú cerrando las puertas de la bendición a esa persona. Usted se da cuenta que es un mover, es una corriente, es un agua viva. Son muchas cosas que se conjugan allí. Allí hay fe, hay esperanza. Se levanta la manifestación de misericordia, de bondad en la gente. Es un trabajo que Dios hace y que usted y yo no podemos detener, sino desearlo cada día más. Yo no voy a desear enfermarme entonces para que la gente reciba esperanza. No. Yo deseo ser sano y que lo que se quiera manifestar en mí, Señor, tú lo disipes. Que cualquier enfermedad que se quiera levantar, Señor, tú la aplaques. Y sé que el enemigo se quiere levantar. Y sé que quiere traer enfermedad sobre el liderazgo, sobre la pastora, sobre cada uno de nosotros, para que nos desanimemos, para que digamos, porque el Señor está trayendo esta palabra. Pero es allí donde nosotros nos vamos a montar en fe. Pastora, te vas a montar en fe. En decirle, no. Tú pagaste un precio por mí, Jesús. Tu sangre preciosa me limpia, me lava. Tú eres el dueño, Padre, de todos los recursos. Nada me va a faltar. Y aún esta vida corta, si yo tengo que ir a tu presencia, me voy en paz, me voy tranquilo. Esa es la desesperación de la iglesia. Pablo lo entendió. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Allí el temor se disipa, allí la vergüenza se disipa, allí el decir, no, Señor, pero ¿qué va a pasar conmigo si entro aquí o allá o esta enfermedad crece? En paz, en paz, en paz. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, siembra esta palabra, Señor. Siembra en el corazón de cada uno de nosotros el principio de desesperarnos por ti, Señor. Padre, que las muchas aguas no ahoguen esta fe. Que las muchas aguas, Señor, no nos hagan sentir toda la debilidad, sino que podamos entender que estamos parados sobre ellas. Que tú nos permites caminar, Señor, sobre las corrientes. Que nos permites caminar en el desierto y no cansarnos. Que nos permites caminar en la noche, Señor, y no perdernos, no desviarnos. Que nos permite, Señor, pasar por lugares desérticos de necesidad o de angustia, Señor, y no desesperarnos, sino que podamos entender, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, adora a Jehová, alma mía, apégate a Jehová, alma mía, busca al Espíritu Santo, alma mía, entiende que Cristo pagó un precio y me está llamando ahora desde ese lugar de victoria. Y yo voy a soñar con esa victoria. Yo voy a declarar esa victoria. Yo voy a hablar desde esa victoria. Yo voy a obtener en el nombre de Jesús.